tardes, amigos, hermanos. Gracias por estar allí presentes, por estos medios, por estas plataformas. En esta tarde vamos a reflexionar un poco, vamos a leer la palabra, vamos a ver lo que Dios quiere decirnos. Espero que esto que leamos hoy, el Espíritu Santo realmente nos guíe y podamos entender su voluntad. Y particularmente vamos a leer acerca de las cargas, acerca de las preocupaciones, las ansiedades. Hay 5 cargas que realmente no necesitamos llevar y vamos a ver por qué. Un tal Winston Churchill le tocó ser primer ministro de Inglaterra justamente en la Segunda Guerra Mundial. Y en un momento, al final de su vida, él señala eh, un recuerdo sobre un anciano que le había dicho en su lecho de muerte que había tenido muchos problemas en su vida, y la mayoría de los cuales nunca habían ocurrido. Esta persona, Churchill, estaba hablando de las preocupaciones, de la carga de las preocupaciones que nunca se materializan, que no existen. Sin embargo, hay muchos tipos de carga. Hay diferentes tipos de carga en la vida. Algunos de ellos son muy reales. Jesús, justamente, en Mateo 11, 28 al 30, nos dice que vengan a mí todos los que están cansados y agobiados. Específicamente dice, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os daré descanso. Poned mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy sencillo y humilde de corazón. Así encontraréis descanso para vuestro espíritu, porque mi yugo es fácil de llevar, y mi carga ligera. El yugo justamente es algo que Jesús tuvo que haber fabricado en su carpintería. Él trabajaba con su padre, era carpintero, y seguramente le habrán encargado varias veces que haga este tipo de material, este marco de madera. Es un marco de madera que une dos animales, generalmente bueyes, por el cuello. Y esto le permite tirar de un arado o de un carro y que lo hagan en forma conjunta, ¿no? La función del yugo precisamente es eso, que lo pueden hacer más coordinado y más fácil de llevar. Me encanta otra traducción que tiene este versículo, que en otra versión bíblica que dice, ¿estás cansado o rendido? Ven a mí, escápate conmigo y recuperarás tu vida. Te mostraré cómo tomar un verdadero descanso. Camina conmigo, trabaja conmigo. Mira cómo lo hago. Aprende los ritmos no forzados de la gracia. No pondré nada pesado o mal ajustado sobre ti. Acompáñame y aprenderás a vivir libre y ligero. Ahora fíjense qué interesante esto. Jesús dice, poned mi yugo. ¿Qué significa esto? Él quiere llevar junto a nosotros las cargas reales. Él me está ofreciendo a mí, porque Él me está diciendo aquí en el versículo 29, poned mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Y después nos promete, dice, así encontraréis descanso para vuestro espíritu. Porque mi yugo es fácil de llevar y mi carga ligera. ¿Por qué? Porque Jesús lo está haciendo, porque Jesús está ofreciéndose a darme una mano con mi carga. Él quiere que llevemos juntos nuestras cargas reales, pero hay otras que no las son. Hay otras cargas que no necesitamos llevar. Y vamos a ver ahora cuáles son. La primera es la preocupación. Me gusta una frase de una hermana en la fe, Corrie ten Boom. Es una persona muy especial que en la Segunda Guerra Mundial escondió, protegió a los judíos de los nazis. Y tiene frases muy, muy interesantes. Una de ellas es esta: la preocupación no vacía el mañana de su tristeza, vacía el hoy de su fuerza. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que tener en cuenta que yo cuando me preocupo no voy a alejar la tristeza, pero me voy a quedar sin fuerzas. Tengo que concentrarme en las cosas que sí valen la pena, sí. Tengo que concentrarme en que realmente las preocupaciones me van a trabar, me van a frenar. Fíjense lo que dice David en uno de los salmos, dice, nuestro Dios y Salvador que día tras día sobrelleva nuestras cargas. ¿Qué está diciendo acá David? Él reconocía que nuestro Dios y Salvador día a día lleva nuestras cargas. Cuando nos preocupamos nos llenamos de estas cargas. Y como decía
Corrie ten Boom, justamente, estas preocupaciones no me quitan la tristeza y me quitan las fuerzas. Por eso necesito de Dios, necesito que esas cargas estén a los pies de nuestro Dios. La carga aquí descripta puede incluir muchas cosas. Una de las cargas que Dios soporta diariamente es el peso de la preocupación, el estrés, la ansiedad, que es algo que vivimos muy a menudo. El trabajo, la situación financiera, las enfermedades, es un peso constante de preocupación que tenemos que dejarlo a los pies de nuestro Dios. Y dejar todo esto a sus pies hace una gran diferencia, porque como decía David, Él lleva diariamente mis cargas y tenemos que descansar en Él y dar gracias, porque hoy podemos venir a Él y traerle nuestras cargas y preocupaciones y ansiedades. La segunda es el fracaso. Y vamos a ver un ejemplo del fracaso en Juan 18, 25 al 27. Y dice así: mientras Simón Pedro seguía allí de pie calentándose, alguien le preguntó: ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Este es el caso en el cual Jesús ya había sido apresado. Pedro quiere defenderlo y le corta la oreja a alguien. Y después que lo llevan preso, Pedro lo sigue y empiezan a increparlo a Pedro diciéndole justamente esto: ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Pedro lo niega y le dice: no, no lo soy. Pero uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel justamente a quien Pedro le cortó la oreja, le replicó: ¿cómo que no? Yo mismo te vi en el huerto con él. Y Pedro volvió a negarlo. La pregunta al gran apóstol Pedro era esta justamente: ¿no eres también uno de sus discípulos? Y él 3 veces los negó, y como Jesús lo había predicho, cantó el gallo. Como la mayoría de nosotros hacemos de vez en cuando, Pedro se dio cuenta de que le había fallado a Jesús. Esa sensación de fracaso puede ser una gran carga. Pero fíjense lo que pasa más adelante. En Juan 21:15 vemos a Jesús ya resucitado comiendo juntamente con Pedro. Y en el 15 dice: terminada la comida, Jesús preguntó a Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Jesús volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y Pedro le responde: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida mis ovejas. Y por tercera vez le pregunta a Jesús. Fíjese qué coincidencia. 3 veces lo negó Pedro. Y 3 veces Jesús le está preguntando lo mismo. Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció al oír que le preguntaba por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: apacienta a mis ovejas. Fíjense qué importante esto, ¿no? Este pasaje no es el final de la historia de Pedro. Después de la resurrección, Jesús se reunió con Pedro y los restituyó, lo perdonó de aquel fracaso y lo envió una vez más. Con Jesús, el fracaso nunca es definitivo. Aunque Pedro falló, Jesús tomó la carga de su fracaso, lo perdonó, lo restituyó y lo usó poderosamente más que a ningún otro en la historia humana. Y eso es lo que quiere para nosotros, esa es la promesa para cada uno de nosotros. Jesús no ve en ninguno de nosotros fracaso. Él quiere que nosotros nos levantemos, que dejemos a sus pies esos fracasos que hemos tenido y empecemos de nuevo con Él y sigamos lo que Él nos pida. Sigamos con la misión que Él nos encomendó. El tercero es la injusticia. Y vamos a ver en Juan 18:28. Juan 18:28. El 28 dice, acá es cuando lo están apresando a Jesús. Condujeron a Jesús a la casa de Caifás, al palacio del gobernador. Era muy de mañana. Los judíos no entraron en el palacio para no contraer una impureza legal que les habría impedido participar de la cena de Pascua. Por eso tuvo que salir Pilato para preguntarles: ¿de qué acusáis a este hombre? Ellos le contestaron: si no fuese criminal, no te lo habríamos entregado. Pilato le dijo: muy bien, llevadlo y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le replicaron: nosotros no tenemos autoridad para darle muerte a Jesús, o darle muerte a nadie. Es que tenía que cumplirse lo que Jesús había anunciado sobre la clase de muerte que iba a sufrir. Entonces Pilato volvió a entrar en su palacio, mandó a traer a Jesús y le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Contestó Jesús: ¿me haces esa pregunta por tu cuenta
o te la han sugerido otros? Pilatos replicó, ¿acaso soy yo judío? Son los de tu propia nación y los jefes de los sacerdotes los que te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis servidores habrían luchado para librarme de los judíos. Pero no, mi reino no es de este mundo. Pilato insistió. Entonces, ¿eres rey? Jesús le respondió, soy rey, como tú dices. Mi misión consiste en dar testimonio de la verdad. Precisamente para eso nací y para eso vine al mundo. Todo el que ama la verdad escucha mi voz. En este pasaje vemos una de las muchas cosas que Jesús tuvo que soportar. Y justamente fue un juicio totalmente injusto. Cuando Pilato le pregunta, ¿de qué delito se acusa a este hombre? Le respondieron, si no fuera un malhechor no te lo habríamos entregado. O sea, en realidad ellos lo tomaban como malhechor, pero no tenían pruebas. Y justamente uno de los principios básicos de la mayoría de los sistemas de justicia es que la acusación debe probar el caso contra el acusado. Los acusadores de Jesús trataron de romper este principio, invirtiendo una de las presunciones básicas que tiene todo sistema judicial. La suposición de que si una persona está siendo juzgada es porque es culpable. Y Pilato intentó injustamente invertir la carga de la prueba. No había pruebas, había solo acusaciones. Pilato también le negó injustamente a Jesús el derecho al silencio. Le preguntó, ¿qué has hecho? Tratando de hacer que Jesús se condenara a sí mismo con sus propias palabras. Jesús dice que vino al mundo para dar testimonio de la verdad, a lo cual Pilato le responde más adelante, ¿y qué es la verdad? Es casi como si Pilato estuviera cuestionando, como se hace ahora en nuestra sociedad, si existe tal cosa llamada verdad, o sea, la verdad absoluta. Sin embargo, Pilato se encuentra cara a cara con la verdad, con Jesucristo, que justamente sufrió un juicio totalmente injusto. Y peor, una pena injusta, la crucifixión y la muerte, que la hizo por nosotros. Es una injusticia la carga que llevó Cristo en la cruz por cada uno de nosotros. Y aunque suframos situaciones de injusticia en nuestras vidas, se las tenemos que entregar a Él. Y Él nos va a dar descanso y a su justo tiempo nos va a dar recompensa. La injusticia es algo por lo cual Cristo fue a la cruz. Y eso es algo que nosotros tenemos que entregársela a Él. El cuarto es el pecado. En el versículo 38 y 40 vemos que a pesar de este juicio injusto que tuvo, Pilato concluye, yo no encuentro que éste sea culpable de nada. Jesús es completamente inocente y Pilato quiere liberarlo. Pero la multitud le grita, no, a ese hombre no, queremos a Barrabás. Barrabás, era un bandido, era un asesino, un sedicioso, un insurrecto. Y Jesús era un inocente. Y sin embargo fue condenado a la crucifixión, mientras que Barrabás, un pecador, fue liberado. El simbolismo es claro. En la cruz Jesús el inocente murió para que nosotros los pecadores, pudiéramos ser liberados. Él soportó la carga de nuestro pecado. Cuando confesamos nuestro pecado, cuando se lo entregamos a Él, cuando nos arrepentimos, cuando dejamos el pecado, Él se encarga de borrarlo de nuestra vida, porque ya lo llevó en la cruz. Ya no tenemos que sobrellevar la carga del pecado. Por eso bendecimos al Señor, realmente bendecimos a Dios, a nuestro Salvador. Él es quien nos salva, Él es soberano, Él nos libra de la muerte. Por eso Él se llevó la carga de nuestro pecado. El quinto y último es la culpabilidad. Para eso vamos a tener en nuestra mano 1 Samuel 24, del 1 en adelante. Es largo, no lo vamos a leer, pero sí me gustaría que lo tengan sobre su mesa, sobre el lugar donde lean para ver el detalle de este relato. En este caso estamos viendo a David con sus problemas con el rey Saúl. El rey lo quería matar. Estaba celoso de él por las victorias que tenía David, por lo que era, por cómo Dios lo apoyaba y buscaba la posibilidad de matarlo. Y justamente en una ocasión David tuvo la posibilidad de defenderse, de matar al rey, y no lo hizo. Y pasó justamente esto. Solamente le cortó un pedacito de su manto para mostrarle que él tenía la posibilidad de matarlo y no lo hizo. La culpabilidad es una carga horrible.
Un hermano una vez me lo comentó como un muy mal caso de indigestión, como un dolor así en las entrañas, un dolor de adentro. Eh, pero la culpa es más que un sentimiento físico, tiene consecuencias emocionales y tiene consecuencias espirituales mucho, pero mucho más graves. Dios nos ha dado a todos un sentido moral, una conciencia, y a menudo nos sentimos culpables por cosas que hemos hecho y sabemos que está mal. Sin embargo, también nuestra conciencia de seres humanos caídos no son perfectas. Y a veces experimentamos una falsa culpabilidad. Nos sentimos culpables de cosas que no son realmente nuestra culpa. Por eso necesitamos que nuestra conciencia sea educada por la palabra de Dios. Obviamente, en otras ocasiones no nos sentimos culpables de las cosas por las que deberíamos sentirnos culpables, en cuyo caso necesitamos que nuestras conciencias sean despertadas por el Espíritu Santo para poder ver la realidad. A David se le dio la libertad y el momento oportuno de librarse de Saúl, la persona que estaba tratando de matarlo. Eso lo vemos en el 24 del 1 al 4. En lugar de aprovechar esta oportunidad, David simplemente cortó un pedazo del manto de Saúl para demostrarle que podía haberlo matado si hubiese querido. Sin embargo, David comenzó a remorderle la conciencia por haberle cortado el manto de Saúl. Y dice que el corazón de David le golpeaba. David claramente tenía una conciencia muy sensible, sentía la carga de la culpa por haberle hecho aquello al ungido del Señor, al rey. Con todo pudo decirle a Saúl: reconozca, le decía su majestad, que yo no intento hacerle mal ni traicionarlo, yo no le he hecho ningún agravio. Parece que hasta por un momento el mismo Saúl se sintió atormentado por su conciencia cuando le dijo esto a David. Es más, se echó a llorar y le dijo: has actuado mejor que yo. Le dijo Saúl: me has devuelto bien por mal. En medio de tanto celo y tanta ira, Saúl tuvo un extraño momento de cordura, donde experimentó una culpabilidad verdadera. La carga de la verdadera culpabilidad es real para todos, sin que importe si tenemos los sentimientos que lo acompañen o no. Jesús murió en la cruz para cargar con nuestra culpa. Por eso tenemos que pedirle a Dios que nos muestre si es solo un pedacito de manto o si estamos atentando contra la vida de alguien. Tenemos que ser equilibrados, tenemos que buscar la santidad. Leamos la palabra, pidamos sabiduría para ver esa diferencia. Pero la culpa tiene que estar a los pies de Cristo. Nosotros tenemos que estar atentos, ser equilibrados, entender cuál es la voluntad de Dios. Por eso tenemos que agradecer, porque el Señor carga con nuestras culpas, el Señor carga con nuestros miedos, con nuestras preocupaciones, con nuestras angustias. Él lleva a diario todas nuestras cargas. Y nuestras cargas a veces son muy pesadas, no nos dejan caminar. Nuestras cargas nos hacen doler el cuerpo, la espalda, nos hace doler el alma, nos pesan. Y nuestro Padre está ahí mirando, está viendo cómo nosotros queremos llevar por nuestra cuenta esas cargas, cuando tenemos toda la disponibilidad y toda la posibilidad de entregárselas a sus pies. Por eso, estemos atentos a estas señales, a estas cargas, que tienen que estar a los pies de Cristo. Él murió por nuestros pecados, Él se hizo cargo de nuestra culpa, Él está atento a nuestros fracasos, Él está siempre pendiente de nuestras vidas, de lo que necesitamos. Y Él nos ofrece su yugo, Él nos ofrece tirar junto con nosotros, nos ofrece su mano en las necesidades, en los momentos de angustia. Por eso, pongamos todo a sus pies, pongamos esa mochila enorme llena de culpas, llena de cargas, llena de fracasos, de situaciones que queremos olvidar y a veces nos cuestan. Pongamos todo eso a los pies de Cristo. Y Él se va a encargar. Él se va a encargar de darnos libertad para avanzar, para, como le dijo a Pedro, para seguir con la obra, para seguir adelante, para hacer todo lo que tenemos por delante, que es mucho, pero Él quiere que pongamos todo a sus pies. Amén. Gracias, Señor, por lo que vos haces cada día por nosotros. Gracias porque vos estás obrando en nuestras vidas. Querés que dejemos esas cargas pesadas, Señor, que no nos dejan avanzar. Querés que pongamos todo a tus pies, Señor. Que pongamos esos fracasos en nuestras vidas a tus pies, Señor. Que pongamos
los pecados, que nos arrepintamos, que dejemos de lado el pecado, que busquemos la santidad, Señor. Oh Padre, úsanos, Señor. Necesitamos de ti. Necesitamos ser limpios, Señor, de todo aquello que nos impide avanzar. Y queremos hacerlo en el nombre de Jesús. Necesitamos de tu ayuda. Y nos ponemos a tus pies ahora, Señor. Y ponemos nuestras vidas delante de tu presencia. Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias por todo lo que tenés en el futuro para nosotros. Y gracias por ese yugo que nos ofreces, Señor, para hacer más livianas nuestras cargas. Gracias, Señor. Ponemos todo a tus pies. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Nos estaremos viendo en las próximas reuniones. Dios los bendiga.